Entonces, estamos grabando. Perfecto, estamos grabando. Ya, hoy vamos a hacer un poco vamos a ampliar el tema de las alteraciones dentarias, ¿cierto? Que conocimos en la primera unidad, lo conocimos bien superficialmente, y hoy día igual lo vamos a conocer superficialmente, pero con mayor información. Generalmente en años anteriores esto eran 2 clases, pero cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, comencemos. Todo comienza acá. Cuando hablamos de las alteraciones dentarias, todo comienza acá. Fíjense, en este estado de intrauterino, ¿verdad? Porque entre la quinta y la sexta semana se comienzan a formar los brotes dentarios. De este epitelio, que es el epitelio primitivo, digamos, de la boquita, del estomodeo, ¿cierto? Así se llama la boca primaria. Este epitelio comienza a proliferar hacia adentro, comienza a crecer, una proliferación, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Esta que está aquí, esa proliferación, que es la lámina dental. Y de esta lámina dental crece después todo el embrión, el brote dentario, con toda su estructura del órgano del esmalte, después la formación de la raíz con la vaina de Hurwitz. Entonces se va formando el órgano dentario. Esto de aquí es solo epitelio, ¿cierto? La lámina dental. Recuerden que esto de acá es epitelio, ¿sí? El crecimiento hacia adentro, que es la lámina dental, también es epitelio. El órgano del esmalte, que va a formar los odontoblastos, los ameloblastos, también es epitelio. Y después viene todo el espacio mesenquimático aquí en el interior, donde aparecen los odontoblastos. Entonces, ustedes eso ya lo conocen, y desde acá, desde esta etapa de la quinta, sexta semana, donde ya se están formando los brotones dentarios, los brotes, ¿verdad? Va a comenzar toda la posibilidad de tener problemas dentarios. Es decir, aquí ya podían haber generándose estas alteraciones dentarias. Entonces, este proceso de la odontogénesis tiene varias etapas. Primero la lámina dental, como dijimos, después la proliferación con la formación de este casquete, después el periodo de campana temprana, donde está la histodiferenciación, es decir, que hay diferenciación de los tejidos, ¿cierto? Después la morfodiferenciación, donde va a haber este cambio de forma hacia el diente, y después la posición ya de minerales con la calcificación final. Entonces, todas estas etapas pueden sufrir problemas, y en todas ellas vamos a tener alteraciones dentarias. Si ustedes se fijan en este cuadro, tenemos aquí la histodiferenciación, la morfodiferenciación, la aposición y calcificación, que son algunas de las etapas que yo les nombré acá, en la diapo anterior. Y en cada una tenemos alteraciones dentarias. Amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, hipoplasia del esmalte, hipocalcificación de la dentina, etc. ¿Ya? Entonces, solamente para que ustedes vayan conociendo que el problema comienza desde muy temprano. Ahora, las clasificaciones de las alteraciones dentarias son muchas. Pueden ser de acuerdo a su etiología, en hereditarias, es decir, que viene determinado por los genes, ¿cierto? O adquiridas, que puede ser por cualquier efecto ambiental que pueda generar alguna complicación en todas estas etapas de la odontogénesis. También se puede dividir si estas alteraciones afectan al esmalte, o afectan a la dentina, o afectan a ambos. Y también de acuerdo desde el punto de vista clínico, cuando las alteraciones dentarias significan que hay una alteración del tamaño, del número, del tiempo de la erupción, de la forma, el color, estructura, pérdida de estructura, post-desarrollo dentario o post-erupción, entonces, etc. Si fijan, hay varias clasificaciones.
Nosotros usamos la clasificación determinada por el libro de Neville, que es para nosotros el libro guía, ¿cierto? Y que en el fondo lo que hace es mezclar las clasificaciones anteriores. Por ejemplo, aquí dice alteraciones ambientales y alteraciones del desarrollo, estas son las genéticas, ¿cierto? Las hereditarias. Y además, si afecta a la estructura del esmalte o la dentina o alteraciones clínicas. Entonces, es una mezcla. Pero en el fondo, esta clasificación de Neville tiene una clasificación primaria que es ambiental o del desarrollo. Eso es la primera clasificación que vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora las clasificaciones, o sea, las alteraciones dentarias del desarrollo, que son las primeras que se forman porque son las que vienen determinadas genéticamente. ¿Así? Genéticamente. Entonces, estas alteraciones dentarias del desarrollo se dividen en 4 tipos. Aquellas que afectan al tamaño del diente, al número de dientes en la arcada, ¿verdad? La forma y a la estructura. ¿No? Afecta al esmalte o a la dentina, pero de forma genética. Entonces vamos viendo de una por una. Las alteraciones del tamaño van a decirnos si el diente es muy chico o es muy grande. Entonces para eso tenemos la microdoncia o la macrodoncia. En la microdoncia tenemos esto, por ejemplo, un incisivo bastante más chiquitito, aquí también, un incisivo bastante más chiquitito y además con una forma muy particular, que es lo que se llama el diente en grano de arroz. Aquí hay una alteración de la forma, pero principalmente del tamaño. ¿Se fijan? Es un verdadero granito de arroz. Ahora, hay una microdoncia verdadera cuando efectivamente el diente es más chiquitito o una microdoncia relativa que da la impresión de que los dientes son más pequeños. Y eso se debe a que el maxilar, el hueso maxilar o mandibular, es más grande de lo habitual. No coincide con el tamaño de los dientes. Entonces, en los dientes se ven separados, perdón, y pareciera que son más chicos, pero en el fondo es el maxilar o la mandíbula el que es más grande. Entonces, hay una verdadera y una relativa. Perfecto. Ahora, la macrodoncia también existe una verdadera y una relativa. La relativa es cuando el maxilar o la mandíbula son más chicos, ¿cierto? De lo habitual. Entonces los dientes parecieran ser más grandes y que no caben en ese espacio. ¿Ok? Y también está la macrodoncia que es regional o localizada. En fin, la macrodoncia es menos frecuente que la microdoncia, bastante menos frecuente. Y aquí podemos ver esta fotografía. Fíjense los caninos, fíjense la enorme raíz que tienen, ¿cierto? Hay una desproporción ahí bastante más grande. Y acá unos tremendos incisivos. ¿Ok? Microdoncia, macrodoncia. Bien, en cuanto al número, tenemos la anodoncia, que es la falta de dientes, y los supernumerarios, que es el exceso de dientes, mayor número. Aquí en anodoncia tenemos que hacer una salvedad, que hay otra palabra que muchas veces genera conflicto, que es la palabra agenesia. Agenesia. Para algunas personas, la agenesia es sinónimo de anodoncia. Sinónimo, o sea, falta de dientes. Y para otros, la agenesia es simplemente la falta de un diente. ¿Ok? Entonces, hay ahí una ambigüedad con el término de agenesia. Bien, veamos lo que es anodoncia. Es una falta de dientes que puede ser total o parcial, ¿cierto? Aquí tenemos fotografía de personas que le faltan dientes. Puede ser, con la total es muy poco frecuente y se puede presentar en ambas denticiones. La parcial, que obviamente es la que se presenta con mucha mayor frecuencia, se puede dividir a su vez en hipodoncia, cuando faltan menos de 6 dientes,
y oligodoncia cuando faltan más de 6 dientes. ¿Ok? Esa es una primera clasificación. ¿Quiénes son los dientecitos que más sufren faltas o agenesias? Son los terceros molares, en primer lugar. Usted en el mismo, si hiciéramos una encuesta en el curso, van a haber personas que tienen sus terceros molares y otros que no los tienen. Ya está desapareciendo, ¿cierto? El tercer molar está supuestamente en vía de extinción. Y la otra pieza dentaria que faltan habitualmente son los laterales, como por ejemplo aquí, los incisivos laterales. ¿Ya? Hay una relación que es mucho más frecuente en la dentición permanente más que en la temporal, y también hay una relación familiar, es decir, esto tiene que ver con genética y se transmite. Ahora, esto de la anodoncia tiene que ver con la génesis dental, porque en esta dentinogénesis, en la formación del diente, participan muchísimos genes, muchos, ¿ya? Aquí hay 200, pero pueden ser muchos más. Y lo que pasa es que estos genes tienen relación con los factores de transcripción. Factores de transcripción que van estimulando las diferentes etapas. Un factor de transcripción es una molécula que actúa sobre el ADN y que genera que este ADN se manifieste, se active, ¿cierto? Y después aparezca el ARN mensajero y después la proteína. Entonces, dentro de todas las acciones que hay a nivel genético, la de los factores de transcripción es muy importante para la formación de los dientes porque hace que cada etapa se vaya cumpliendo. Entonces, en estas anodoncias, los factores de transcripción juegan un papel muy importante y hay mutaciones genéticas en estos factores de transcripción. Hay otros, claro que hay otros, pero juegan un papel muy importante los factores de transcripción. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que tiene su dentición permanente, pero tiene un diente temporal, aquí un lateral, ¿cierto? Superior. Ahora, pareciera que no le faltan dientes, ¿verdad? Aquí está su arcada normal, tiene la mantención del temporal, pero miren, vamos a hacer la radiografía y ¿qué nos encontramos? Con agenesia, porque aquí falta un dientecito, ¿no? Agenesia del permanente. ¿Se fijan? Aquí falta el permanente. Por eso no ha cambiado su temporal, porque todavía le queda raíz. Acá abajo, fíjense, también está el temporal y también falta el permanente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos falta de dientecitos. Y esto se presenta en forma habitual en algunas personas, ¿cierto? Yo creo que en el mismo curso, vuelvo a insistir, a hacer el ejemplo del curso, yo creo que debe haber personas que aparte del tercer molar, le falta alguna otra pieza dentaria. Pero es mucho más característico en ciertas enfermedades. Aquí vamos a dar solo un ejemplo de la displasia ectodérmica hipohidrótica. Es una enfermedad con un nombre bien complejo, pero en el fondo es una persona, un paciente que tiene alteración de la lámina ectodérmica. Acuérdense que está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo cuando se forman las tres láminas al inicio de la formación del embrión. Entonces, el ectodermo tiene que ver con la piel y también tiene que ver con la cresta neural, ¿cierto? Que es de donde van a salir después las células de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, si hay alteraciones en el ectoderma, entonces va a haber una serie de complicaciones. Y, por ejemplo, ¿qué complicaciones tenemos? Miren, tenemos glándulas sudoríparas alteradas, tenemos el pelo, que escaso pelo, ¿cierto? Escasas pestañas, todo eso tiene que ver con la lámina ectodérmica, que es la piel. Pero dijimos que también el ectoderma tiene que ver con la cavidad oral. Y aquí está la hipodoncia. Hipodoncia que se ve en estos pacientes de esta ectoderma. Acuérdense que la hipodoncia es la falta de menos de 6 dientes y la oligodoncia más de 6 dientes. Entonces es solo un ejemplo. Hay otras enfermedades que también producen agenesias y anodoncias. Ok, veamos los supernumerarios. Los supernumerarios son exceso de dientes.
Y uno de los más comunes, es el mesiodens. Este dientecito que está aquí, ese que está ahí, ¿cierto? Que es un supernumerario, o sea, un diente extra, ¿cierto? Que aparece justo entre los incisivos centrales. Por eso se llama mesio, de mesial, mesiodens, entre los incisivos. ¿Ok? Ese es un supernumerario. Esta es la pieza 2.1 o 7, la 1.1 u 8, la 2.1 o 9 y la 2.2 o 10. Depende de la clasificación que ustedes estén usando para la nomenclatura de dientes, ¿cierto? Y aquí está el mesiodens. Acá están los dientecitos de leche de este paciente. ¿Ok? Mesiodens. Ahora, la frecuencia es mucho mayor en maxilares que en mandíbula, y eso se debe a que el mesiodens, que es el más frecuente de todos, aparece solo en el maxilar, solo en esta posición. Por eso el mesiodens hace que la proporción de dientes supernumerarios sea mucho mayor en el maxilar. ¿Ok? Otros supernumerarios son los cuartos molares, ¿cierto? Cuartos molares y algunos laterales superiores. Esos son los supernumerarios. También hay algunos ejemplos de enfermedad. Algunos, porque hay muchas otras enfermedades. Pero, por ejemplo, el síndrome de Gardner, que ustedes van a tener que conocer como dentistas, porque como síndrome tiene muchos signos, se presentan muchas cosas, ¿ok? Lo principal que se presenta son pólipos intestinales, o sea, en el intestino, obviamente, pero que pueden ser potencialmente malignos. Eso es lo más importante, ¿ok? Pero, pero tiene algunas cosas dentales, como por ejemplo osteomas, que son neoplasias del hueso. Osteomas que se pueden dar en distintos huesos, como por ejemplo aquí en la mano, pero también en la mandíbula. Fíjense aquí, esto es un osteoma. Un osteoma. Aquí también tiene un osteoma, acá también. Se pueden dar signos odontológicos y entre ellos también los dientes supernumerarios. Entonces es el síndrome de Gardner. Otro es la displasia cleidocraneal. Son enfermedades medio raras, son solo para el ejemplo nomás. Aquí ustedes habrán visto que a esta persona es una falta de las clavículas, la displasia cleidocraneal. ¿Ok? Y aparte de esta hipoplasia de las clavículas, que le permite tener esta movilidad de los hombros y los omóplatos, ¿cierto? Los puede juntar, tiene dientes supernumerarios. Eso es toda la gracia. Perfecto, ya. Vamos a ir haciendo un resumen porque como son hartas cositas, para que no nos vamos perdiendo. Estamos viendo las alteraciones del desarrollo, que está tamaño, número, forma y estructura. Y ahora hemos visto, el tamaño, que tiene que ver con la microdoncia y el diente de grano de arroz, y la macrodoncia, donde tenemos ese canino tremendo, ¿verdad? Y después vimos las alteraciones del número, donde vimos anodoncia, que tiene que ver con muchos genes, factores de transcripción, la diferencia entre óligo e hipodoncia, con más o menos de 6 dientes, y los terceros molares y los incisivos laterales, y una enfermedad en particular, que era el ejemplo de falta de diente, que es la displasia ectodérmica hipodrótica. Y también vimos los supernumerarios, donde el más importante es el mesiodens, y dos enfermedades que son el síndrome de Gardner y la displasia cleidocraneal. Yo les voy a ir haciendo un resumen para que vamos siguiendo bien la clase, porque voy a nombrarle muchas cosas hoy día. Bien, veamos en tercer lugar las alteraciones del desarrollo que tienen que ver con la forma dentaria. Y fíjense que hay 9 posibilidades, hay 9 enfermedades, 9 diagnósticos. Y vamos a ir uno por uno. Primero, el taurodontismo. El taurodontismo viene de toro, diente en forma de toro. Aquí, con esta forma, aquí, que alguien le encontró cara de toro. ¿Ya? Y la gracia está en que en el taurodontismo hay una cámara pulpar muy larga, porque aquí la base de la cámara pulpar, lo que es la furca, ¿cierto?, se desplazó hacia apical.
Entonces eso hace que nuestra cámara sea muy larga, no ancha, sino que larga. Se fijan que el grosor del diente, el diámetro es bastante similar. Lo que cambia es el tamaño de la cámara. Fíjense que aquí hay una cámara un poquito más larga, aquí va más larga y aquí muy, muy larga, porque son distintos niveles de taurodontismo. Ahora a nosotros no nos importan los niveles, nos importa conocer qué es el taurodontismo. Entonces, por una furca desplazada muy cerca del ápice. ¿Ok? Se presenta como está este dibujito, principalmente y lejos, lejos, en los molares. ¿Ya? Y está asociado a algunas condiciones, por ejemplo, el síndrome de Down, también la displasia ectodérmica, ¿ok? Y no tiene ninguna complicación para el diente, ni para la fisiología, ni para la biología del diente, funciona normal. Solo va a alterar, generar alguna complicación en caso que haya que hacer una endodoncia. Al endodoncista se le va a complicar un poco esta situación, ¿ya? Ese es el taurodontismo. Fíjense aquí, la cámara, miren, esto es una cámara de tamaño normal o de largo normal, fíjense ahí también, pero esta, fíjense, mire, va de aquí a acá, muy larga, casi 2,5 veces el tamaño de los dientes vecinos. ¿Se fijan? Una cámara pulpar muy larga porque la zona inferior se desplazó hacia abajo. ¿Ok? Esto tiene que ver con genética, no hay una explicación distinta a eso. ¿Ok? Ya. Otra alteración, invaginación, diente invaginado, o que también se llama dent-sin-dent, o que significa diente dentro de otro diente. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es una invaginación? Es una entrada, fíjense. Fíjense que aquí viene la capa externa del diente, la capa aquí del esmalte, pero aquí hace una entrada, fíjense, muy profunda, hay una cavidad ahí. Yo puedo llegar y poner líquido, por ejemplo, y este líquido va a llegar hasta acá. O la comida puede llegar hasta acá. Hay una invaginación. Un hoyo es una fosa. Entonces, la fosita palatina, generalmente en los laterales superiores, es mucho más profunda. Lo normal es que llegue hasta ahí, pero miren hasta dónde llegó esta. Ahora puede llegar hasta aquí, un poco más acá, pero esta ya es el extremo, ¿cierto? Ya. Y obviamente que lo que va a funcionar acá, lo más terrible es que va a ser muy, muy fácil de que haya una carie. Entonces cuando se diagnostica y está sano, se sella inmediatamente esto para no tener problemas. Ahora, ¿por qué se llama Dancing Dance? Porque cuando uno toma una radiografía, pareciera que hay una imagen radiolúcida. Esto da la imagen radiolúcida como si fuera un dientecito que está en el interior del diente más grande. Por eso se llama Dancing Dance. Ya, perfecto. Otra cosa, la geminación. Geminación. Geminación significa idéntico, que se divide, ¿cierto? Por eso Géminis son dos personas mirándose, el signo Géminis. Entonces la gracia es que de una pieza dentaria, de un órgano, se van a intentar formar dos dientes. De uno se forman dos. ¿Ok? Aquí lo más común que ocurra es que se pueden ver dos coronas, pero siempre una raíz. Hay un intento de separación. En las geminaciones más extremas llegan a separarse, pero eso es muy raro. Lo más común que ocurra es esta situación, la primera. Todas estas son variaciones, fíjense, cada vez con mayor intento de división. Lo más común es que ocurra esto. ¿Qué tengo? Una raíz, un conducto y una corona que tiene como un sacado ahí en el medio que está como dividida en dos. ¿Ya? Pero no es que una corona esté partida por la mitad, no. Es que esta corona se intentó dividir, ¿ok? Entonces aquí arriba va a tener dos cámaras, ¿ok? Entonces, una raíz, un conducto, pero una corona que intentó dividirse. Eso es la geminación. Distinto es a la fusión, que es todo lo contrario. Cuando hay fusión, hay unión.
ahí se pegan, ¿cierto? Dos dientes o gérmenes, porque puede ocurrir acá también, forman un solo diente, generalmente pegaditos así. Aquí está, hay dos dientes, miren, no es que este diente tenga dos conductos, sino que fueron dos dientes que se pegaron durante el proceso de formación. Ahí está, ¿ya? Clínicamente se ven muy similares. Si ustedes ven la radiografía o ven la clínica, bueno, principalmente la clínica, si ustedes ven esto, es muy parecido a esto de acá, o a ese de ahí. ¿Se fijan? Es muy parecido, clínicamente es muy parecido. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Contando los dientes, contando. Porque aquí en la fusión va a faltar un diente, va a faltar uno. ¿Perfecto? Ya. Entonces, sigamos. Dislaceración. Esto ya es una alteración de la raíz. Fíjense cómo está la raíz, súper chueca. Hay una angulación excesiva. Eso es una dislaceración. Una angulación excesiva de la raíz. ¿Ok? Para el diente, vuelvo a insistir, no pasa nada porque aquí está pulpa y los vasos sanguíneos, los nervios, está todo normal adentro. Pero obviamente que en caso de hacer una extracción, el maxilofacial va a tener muchas complicaciones, va a estar complicado, ¿cierto? Ya, pero esa es la dislaceración. Otra alteración de la raíz es la concrescencia. Concrescencia. También es un tipo de fusión, pero en una fusión del cemento, o sea, ocurre solo en las raíces, ¿ya? ¿Ok? Se junta el cemento, se pega en los molares, ¿ya? Es muy frecuente en los molares superiores. Ahí si se fijan, todo eso blanco es que está unido ahí. Aquí trataron de sacar un diente y obviamente salen los dos. No hay manera de separarlos. Se pierden los dos dientes. Entonces, por ejemplo, si este diente hubiera tenido una caries profunda, grande o necrosis, ¿cierto? Hay que sacar este diente, lamentablemente. El otro, aunque esté sano, va a sufrir la misma suerte, va a salir igual. Bien, otra alteración ya a nivel del cuello, hay algunas recuerden que nombramos algunas de la corona, nombramos algunas de las raíces, ahora a nivel del cuello tenemos esta proyección cervical, es decir, que el esmalte se profundiza, ¿verdad?, en dirección apical, y tenemos esta proyección cervical, que puede ser pequeñita, mediana o más larga. Entonces aquí tenemos, fíjense ahí en esta fotito, una proyección cervical en que el esmalte viaja, se mueve, ¿cierto? Se instala un poquito más abajo, que puede llegar incluso hasta la zona de la furca. Hay niveles de proyección cervical. Eso obviamente que va a tener alteraciones también en el surco gingival. Y otro problema va a ser las perlas de esmalte. Perlas de esmalte. Las perlas de esmalte son esto de acá. Es un poquito de esmalte, pero que se forma completamente independiente del esmalte de la corona y se forma a nivel de la raíz. ¿Se fijan? Es un esmalte ectópico. Ectópico significa que está fuera de su lugar habitual, fuera del lugar donde tiene que estar. El esmalte tiene que estar acá en la corona. Por eso se llama esmalte ectópico. ¿Ok? Perfecto. Y también va a generar problemas periodontales. Y lo último que puede ocurrir a las raíces es el enanismo radicular o microrrizosis. Enanismo radicular. ¿Ok? El término microrrizosis en realidad es muy poco ocupado, pero es el nombre del enanismo. Generalmente, en una pieza normal, la proporción corono-radicular es de 1,5 a 2 de raíz con una proporción de corona. O sea, la raíz generalmente es el doble de la corona. Pero acá vemos que la raíz es casi, incluso un poquito más chica que la corona. Fíjense, eso es enanismo radicular. Cuando la raíz en proporción
es mucho más pequeña que la corona, ¿ya? O puede ser casi del mismo tamaño la corona, pero definitivamente no sigue esta proporción. De 1,5 es a 2 de raíz por 1 de corona, ¿ok? Hay causas genéticas, por eso la estamos estudiando en estas alteraciones del desarrollo, pero también pueden haber efectos ambientales. Por ejemplo, una erupción temprana. Cuando yo hago una extracción de un diente temporal muy tempranamente, por ejemplo, un segundo molar que tiene caries muy luego, yo saco el segundo molar, entonces el premolar que está abajo, el definitivo, va a erupcionar mucho más temprano que si ese diente el temporal hubiera salido en su fecha habitual. Y esa erupción temprana podría inducir un enanismo radicular, ¿ya? También un trauma y la extracción temprana podrían generar, aun cuando son ambientales. Importantísimo que ustedes tengan en cuenta que existe otra patología que se llama la reabsorción radicular. Es decir, que una raíz que tenía un tamaño normal se empezó a achicar porque empezó a perder estructura radicular, se empezó a reabsorber, a desaparecer por diferentes motivos. Motivos del hueso, o motivos del diente, o motivos de lesiones periapicales, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso aquí, por ejemplo, está con una banda de ortodoncia que también podría generar reabsorción radicular, los contactos prematuros. ¿Se acuerdan que hablábamos de los contactos prematuros que generaban estas periodontitis apicales simples? Bueno, también podrían generar reabsorción radicular en algunos casos. ¿Ok? Entonces, la reabsorción se va a ver igual que un enanismo, pero tiene causas absolutamente distintas. Aquí la raíz fue en algún momento normal y después se achicó. En el enanismo siempre fue chica. Bien, veamos otro resumen, porque no quiero que se me vayan perdiendo. Desarrollo tenemos tamaño, número, forma y estructura. En el tamaño teníamos la microdoncia, la macrodoncia. En las alteraciones de número teníamos la anodoncia, falta de dientes, y los supernumerarios, es decir, exceso de dientes. Y ahí lo más común era el mesiodens. ¿Ok? Y ahora acabamos de ver las formas, alteraciones en las formas. Y había 9 tipos. Y aquí yo se las resumí, miren, hay 4 tipos que alteran la corona. La fusión, la geminación, el diente invaginado y el taurodontismo. Todas esas afectan la corona. Hay 3 que afectan la raíz: el enanismo, la concrescencia y las dislaceraciones. Y 2 que afectan al cuello, que eran la proyección del esmalte hacia el nivel apical y las perlas, que eran el esmalte ectópico. ¿Ok? Entonces, ahí si se acuerdan, enanismo, perla, proyección, concrescencia, dislaceración, fusión, geminación, diente invaginado y taurodontismo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas son las estructuras de forma que son también las que le generan más conflicto porque son 9, pero si las dividen aquí, 4 de la corona, 3 de la raíz, 2 del cuello, se le hace más fácil. Ahora vamos a ver lo que es estructura, alteraciones de la estructura. Aquí esto fue de forma, de tamaño y de número. Ahora, cuando se afecta la estructura del esmalte y la estructura de la dentina. Entonces, vamos a ver que tenemos en primer lugar de origen, perdón, para cuando se afecta la estructura, se puede afectar el esmalte y la dentina. El esmalte y la dentina. Y esto puede ocurrir por forma genética, como la melogénesis imperfecta y la dentinogénesis imperfecta, que vamos a ver ahora, y también por algo ambiental, y eso se llaman las hipoplasias. Pero las vamos a ver en la otra clase, en la que viene a continuación. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, cuando se afecta la estructura, estamos hablando de el esmalte y la dentina.
Entonces, la patología de alteración de la estructura del desarrollo más común, más famosa, ¿cierto? Es la amelogénesis imperfecta. Amelogénesis significa formación del esmalte, ¿cierto? Por los ameloblastos, ¿cierto? Es una formación del esmalte imperfecta. Por eso se llama así. Es una alteración del desarrollo, como dijimos, del esmalte. Puede afectar a la dentición permanente y temporal, y pueden ser al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, porque se desarrollan distintos, ¿cierto? Pero quiere decir que una persona puede tener la dentición temporal afectada y después la permanente también, ¿ok? Es un desorden genético, está determinado por varias mutaciones, vamos a ver las más importantes, pero de partida tiene que ver con mutaciones en el gen de la amelogenina. Ustedes saben que la dentina, por ejemplo, la matriz, la que da la estructura a la dentina, está dada por colágeno. Y la estructura del esmalte está dada por otra proteína que hace las mismas funciones que el colágeno, ¿cierto? Que se llama amelogenina. La amelogenina es la proteína más importante para darle la estructura al esmalte y la forma. Es como la que da el andamiaje de toda la forma del esmalte para que después estas proteínas se calcifiquen. Esta matriz de esmalte se calcifique. Pero primero tiene que haber una estructura básica de proteína y principalmente es la amelogenina. ¿Ya? Entonces, esta amelogénesis imperfecta va a generar alteraciones en la cantidad de esmalte y en la calidad, es decir, la cantidad va a depender de cómo se forme la matriz del esmalte y la calidad va a depender de cómo se mineralice el diente. Ustedes acuérdense que un diente cualquiera, tiene tres etapas de formación. Una que es la formación de la matriz, que es la forma del diente. Después viene la aposición o mineralización de calcio y finalmente viene la maduración, que es una hipercalcificación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, nosotros, al igual que en un diente normal, aquí en la amelogénesis imperfecta vamos a tener alteraciones en la formación de la matriz, en la formación de la mineralización y vamos a tener alteraciones en la maduración. Entonces, dependiendo de qué es lo que se ve afectado, vamos a tener muchos subtipos de amelogénesis imperfecta. Entonces, la amelogénesis imperfecta es un conjunto de enfermedades, ¿ya? Muchos subtipos. Y aquí están las fotos de la amelogénesis imperfecta. Fíjense que están todos los dientes alterados, algunos solamente con cambios de color, o algunas poquitas cambios de forma. Aquí ya tenemos muchos cambios de forma, miren, va avanzando. Aquí es peor, aquí incluso ha perdido estructura y llegamos al extremo donde tenemos pérdida completa del esmalte. Estos dientes les queda solo la dentina. Entonces son diversos niveles de amelogénesis imperfecta, donde por razones genéticas ha habido una alteración en la formación del esmalte, en cualquiera de sus etapas, en la formación de la matriz, en la calcificación o en la maduración, que es, recuerden, la hipermineralización. Bien, entonces aquí un poco de los genes asociados. Está el gen AMELX, que es el gen que tiene que ver con la proteína amelogenina, y que yo le dije que era súper importante porque constituye el 90% de la matriz del esmalte, o sea, las proteínas que dan la forma, el grosor, ¿cierto? Dependiendo de la matriz, si es delgada la matriz, el esmalte va a ser delgado. Va a ser bien mineralizado, pero delgado. Si la matriz es gruesa, el esmalte también va a ser grueso. Bien calcificado o mal calcificado, pero grueso, porque eso depende de la matriz. ¿Ok? Entonces, después hay otros
Otras proteínas, por ejemplo, la enamelina. Fíjense que aquí ya bajamos al 5%. También está la enamelicina y la calicreína, que tiene que ver con la maduración. Recuerden que cuando está se está formando la matriz, se forman todas estas proteínas, amelogenina, enamelina, ¿ya? Un andamiaje, así una estructura, unas redes, todas mezcladas unas con otras, como una red, entrecruzadas. Entonces se forman puras proteínas. Después, cuando se calcifica el diente, se van retirando estas proteínas y van siendo reemplazadas por el hidróxido de calcio. Perdón, el calcio, ¿cierto? Pero en la maduración, ¿cierto? Ahí en la calcificación sale, no sé, a ver, un 90% de las proteínas y queda muy calcificado. Pero falta una tercera etapa que es la maduración, que ahí tiene que salir todas las proteínas y llegar a un 95% de calcificación. Entonces, siguen saliendo proteínas y sigue entrando maduración. Calcificación. Entonces, la maduración es un estado de hipercalcificación. Bien, ¿cómo se clasifican las amelogénesis imperfectas? Es súper importante porque recuerden que tenemos muchos subtipos. Hay una clasificación clínica, que es la más importante, que es la más usada y que determina la amelogénesis en 4 tipos. Después hay una clasificación genética, que de acuerdo a su herencia, si es autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, etcétera, etcétera. Y finalmente está la combinada. Y cuando se combinan estas dos, aparecen los 18 tipos. Miren, 18 tipos de amelogénesis imperfecta. ¿Ok? Generalmente nosotros no trabajamos con estos 18 tipos, donde se combina el tipo clínico con el tipo hereditario. ¿Ya? Esta es la combinación del tipo clínico con el genético o hereditario. Si se fijan, aquí está el tipo 1, el 1A, el 1B, el 1C, el 1D. ¿Por qué? Porque el tipo 1 significa el tipo clínico hipoplástico. Y el A tiene un tipo de herencia, autosómica dominante. El B igual es hipoplástico, pero es autosómica dominante local. El C también es hipoplástico, pero es autosómico recesivo. ¿Se fijan? Ya. Entonces van cambiando la clínica y la herencia. Entonces eso es para que ustedes sepan nomás. Hay 18 tipos. Nosotros ocupamos la clasificación clínica, que son los 4 tipos principales. Y eso sí tienen que conocerlo. El primer tipo tiene que ver con la amelogénesis imperfecta hipoplásica, que es cuando se forma una matriz alterada. Hay una mala matriz, pero una buena calcificación. ¿Ok? El esmalte, dice aquí, está bien calcificado, pero la cantidad de esmalte, el grosor, es reducido. Y ese grosor, acuérdense que se determinaba por la matriz. Si la matriz es delgada, como ocurre en este caso, o mal hecha, defectuosa, entonces vamos a tener una matriz mala. Pero después se va a calcificar bien, porque toda la calcificación está perfecta. Entonces vamos a tener un esmalte delgadito o irregular, pero una calcificación perfecta. Y la resistencia a las caries es muy buena y la mantención del esmalte pegado al diente también se pega, ¿ya? Se mantiene pegado. Después vamos a ver la hipomineralizada, que es la más frecuente de las tres, de los 4 tipos, perdón, es la más frecuente. Aquí en la hipomineralizada, primero se va a formar una buena matriz. O sea, voy a tener un diente con una forma dentaria, un tamaño dentario adecuado, pero que después se va a calcificar mal. Entonces, este esmalte va a ser blando, ¿cierto? Se puede fracturar y se puede cariar fácilmente, o más fácil de lo habitual, ¿ya?
Aquí la matriz está bien, por lo tanto el tamaño del diente, el grosor, va a ser el adecuado, el del esmalte, perdón. Pero hay mala calcificación y por eso se llama hipomineralizada. Hay problemas en la calcificación. El tercer grupo afecta la maduración, por eso se llama hipomaduración. El esmalte se deposita en forma normal, es decir, la matriz es normal, se calcifica después normal, pero la etapa de la hipercalcificación se ve afectada. Y por eso vamos a tener alteraciones en el brillo, por ejemplo, de los dientes, porque hay una alteración en la mineralización. Entonces, cuando faltan minerales, se produce una falta de translucidez y de reflejar correctamente la luz. Entonces se ve una maduración mala. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos principales: hipoplásico, hipomineralizado, hipomaduro, ¿cierto? Y nos falta el último grupo, que es el tipo 4, que es también una hipomaduración con una mezcla de hipoplasia y con taurodontismo. Esto existe, pero es muy raro. Por eso prácticamente ni se toma en cuenta. Entonces, de los 4 tipos clínicos, los principales son el hipoplásico, el hipomineralizado, el hipomaduro, este que es muy raro, y de todos tienen que manejar siempre el hipomineralizado porque es el más frecuente. ¿Ya? Entonces, para que no se enreden con los 18 tipos, tienen que pensar solo en los 4 tipos clínicos. Y de los 4 tipos clínicos, hay 3 que son más habituales, ¿cierto? El cuarto es muy raro. Y de los 3, el que se deben grabar, ¿cierto? Porque probablemente va a ser el más que van a encontrar en su clínica, va a ser el hipomineralizado, la segunda etapa. Bien, perfecto. Entonces con eso terminamos las alteraciones de estructura del esmalte. Pasamos ahora a la dentina. Y cuando hay alteraciones de la dentina se llama igual dentinogénesis imperfecta. Entonces también es un problema de los genes, por eso también se hereda. Pero aquí los genes que están alterados son los del colágeno. Recuerden que yo recién les dije que la matriz del esmalte estaba conformada por amelogenina. Y la matriz de la dentina está conformada por colágeno. Entonces, la dentinogénesis imperfecta afecta a los genes del colágeno. ¿Ok? Entonces voy a tener dientes opacos, una mineralización irregular de la dentina, ¿cierto? Porque la matriz va a estar alterada. Pueden haber alteraciones en la cámara y en los conductos. Puede afectar también a ambas denticiones y obviamente la dentina va a ser más blanda. Y muchas veces es tan blanda y está tan alterada que no permite que el esmalte se una a la dentina o que se suelte con mucha facilidad. Entonces podemos tener dientes en que ha perdido toda el esmalte, pero no porque el esmalte estuviera malo, sino que porque la dentina estaba tan mala que no permitió que el esmalte se mantuviera pegado. ¿No? Entonces es problema de la dentina en este caso. Y la clasificación de la dentina también, de esta dentinogénesis imperfecta, también hay 3 tipos. Una que está asociada a la osteogénesis imperfecta. Ustedes el año pasado seguramente estudiaron enfermedades genéticas, ¿cierto? Y una de ellas era la osteogénesis imperfecta, que es aquellas personas que tienen, como tienen el colágeno alterado, sus huesos también están alterados. Recuerden que el hueso, la matriz ósea, está determinada absolutamente por el colágeno. Entonces, tenemos huesos muy frágiles. Esa es la osteogénesis imperfecta, que son las personas con huesos de cristal. ¿Ok? Entonces, aquí hay una mezcla de alteración del colágeno a nivel de todo el cuerpo, que es la osteogénesis imperfecta, y que además daña la dentina,
que es la dentinogénesis imperfecta. Entonces, este es el primer tipo. Otra dentinogénesis imperfecta es la no asociada a la osteogénesis imperfecta, es decir, ocurre solo en los dientecitos. Y un tercer tipo, que es la racial, que es muy rara y muy particular, que se ocurre solo en una región de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa no hay que tomarla en cuenta. Entonces está la asociada a la osteogénesis, la no asociada y esta racial, que es muy particular de una ciudad, ¿no? Incluso esta cuestión deberían sacarla de las clasificaciones, porque esto le debe interesar solo a los de Estados Unidos. Perfecto, esa es la dentinogénesis imperfecta. Entonces, cuando está asociada a la osteogénesis imperfecta, que es la tipo 1, vamos a tener problemas en los huesitos, ¿cierto? Fracturas, deformidades de las piernas, porque las piernas no son capaces de sostener el peso hacia arriba, alteraciones en la esclerótica y problemas en los dientes. ¿Ok? Estos son diferentes tipos de osteogénesis. Miren, esta es la osteogénesis, la enfermedad de los huesos. Hay varios tipos. No me interesa que se aprendan esto, lo único que me interesa es que sepan que la osteogénesis que afecta a los huesos, ¿cierto? La mayoría también afecta a la dentina. Ahí está como característica particular, ¿cierto? De la osteogénesis imperfecta, también los problemas en la dentina. Pero también afecta a los ojitos, también, etc. ¿Ya? Perfecto. ¿Y por qué hay relación? Porque se altera el colágeno en todos los casos. Correcto. Y aquí tenemos fotos, por ejemplo, de la dentina, dientes muy blandos. Fíjense que aquí se han perdido casi la mitad de los dientecitos. Se ha perdido también incluso hasta parte de las cámaras pulpares, tanto con dientes con endodoncia, ¿ya? Entonces se va dañando la dentina. Y a veces, como les decía, está tan dañada la dentina que el esmalte no se retiene y se cae, ¿ya? Pero el esmalte que se cae es sano, no tiene problema. Es simplemente porque la dentina no lo soporta. Bien, y por último, otras dos alteraciones de la dentina, que es la odontodisplasia regional, que también se llama el diente fantasma, y la displasia dentinaria, que hay tipo 1 radicular y tipo 2 coronaria. No me interesa que sepan mucho más de esto, que sepan los nombres, que existen solamente, porque son muy raras. ¿Ok? Si ya la dentinogénesis es rara, esto otro es mucho más raro. Recuerden que la amelogénesis imperfecta es la más común de estas alteraciones de estructura, donde se afecta el esmalte y la dentina. Pero a pesar de ser más común en este grupito, de todas maneras se ve poco, por suerte, por suerte. Entonces, ahí vimos las alteraciones de estructura del esmalte, de la dentina, y aquí tenemos ya el resumen de todas las patologías de alteraciones del desarrollo, de tamaño, de número, de forma, de estructura. ¿Ok? Bien, jóvenes, voy a hacer una pausa. Perfecto. Entonces, estamos en este resumen de lo que es alteraciones dentarias del desarrollo. Vamos a ver ahora la otra gran familia, que es las alteraciones dentarias, pero provocadas por algún elemento de tipo ambiental, o sea que desde afuera cause problemas a la formación del diente. Entonces, aquí hay varios tipos. Uno que tiene que ver con las hipoplasias, que son aquellas que afectan la evolución de la formación del diente. Pero los otros tres, ya el diente está formado, ¿cierto? Y tenemos alteraciones poseruptivas, que son alteraciones de la estructura del esmalte, de la dentina, pero por desgastes que ocurren después, ¿cierto? Después que el diente ya está formado. Después tenemos alteraciones del color, ¿cierto? Y por último, las alteraciones en la erupción, que aquí ya el diente está bien formado, se ha formado todo correctamente, no hay ninguna alteración, pero se afecta la salida.
del diente. Entonces, son cosas que aparte de, aquí en este grupo ambiental, aparte de provocar daño en el propio diente, también se producen alteraciones en todo lo que tiene que ver con su desarrollo y su proceso eruptivo, y después por el uso, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. La hipoplasia todavía tiene que ver con la formación del diente, y en este caso, la hipoplasia es provocada por una formación defectuosa de la matriz, del esmalte, porque es hipoplasia del esmalte, ¿ya? Aquí se afecta el ameloblasto, al igual que el desarrollo, pero no por una causa genética. Aquí se altera la matriz porque en algún momento, alguna situación externa generó alguna alteración en el ameloblasto, que es la célula que produce la amelogenina para conformar la matriz. Entonces, el ameloblasto es una célula muy sensible a los cambios externos. Entonces, muchas cosas lo pueden afectar. Entonces, viene la noxa desde afuera, ¿cierto? Afecta al ameloblasto, al funcionamiento, ya no a los genes, sino que al funcionamiento, y altera la conformación de la matriz. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta matriz alterada va a generar un esmalte blando, poroso, fácilmente pigmentable, que son las características clínicas que después vamos a ver en la hipoplasia. ¿De qué depende la magnitud del daño? Bueno, del factor etiológico de la noxa, de la duración de la noxa, de la agresión y de la etapa en que se afecte el ameloblasto, ¿sí? ¿En qué etapa está la formación de esta matriz de esmalte? Puede afectar a la decisión temporal o la permanente, igual que las alteraciones del desarrollo, pero, esto es separadas. Rara vez voy a tener en una persona los dientes temporales y los permanentes afectados. ¿Por qué? Porque las noxas no duran tanto tiempo, ¿ok? Solo algunas, como vamos a ver después, de origen sistémico podrían generar esto, pero la gran mayoría de las noxas son por poco tiempo, entonces se afecta o a la decisión temporal o a la permanente, porque en ese momento se está formando el esmalte temporal o el esmalte del diente permanente. Y también es raro que se afecten todos los dientes, generalmente se afectan más un grupito, porque, como vuelvo a insistir, la noxa dura un tiempo, entonces va a afectar a aquellos dientes que se están formando justo en ese momento. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la clínica. Si se fijan, aquí, por ejemplo, se parece a la amelogénesis imperfecta, porque claro, hay alteración en el esmalte también, ¿cierto? La única diferencia es que una es por genética y esta es por alteraciones ambientales, pero se afecta igual el esmalte. Fíjense que podemos tener acá cambios de color. Esto es lo que se llama opacidades, ¿cierto? Esta se ve más blanco porque hay una diferencia en la mineralización y eso genera cambios en la translucidez y en el brillo del diente. Este lado es distinto a este solamente porque hay una alteración en la mineralización y en la matriz. ¿Ok? Pero también podemos tener alteraciones de estructura, por ejemplo, aquí ya hay una fosita, hay una pérdida mayor de estructura del esmalte, incluso pérdida ya de mayores secciones de esmalte. Y si se fijan, aquí hay un solo diente afectado, aquí hay dos, aquí hay todos los incisivos, porque la noxa probablemente duró más tiempo y fue de tipo sistémico, entonces afectó a un grupo más grande de dientes. Acá probablemente la noxa fue muy restringida a este periodo de tiempo cuando se estaban calcificando los incisivos y a esta zona particular, por eso afectó solamente a los incisivos, ¿ya? Entonces,
dependiendo de cuánto dure la noxa, en qué lugar ejerce su acción, vamos a tener diferentes variedades clínicas. ¿Ok? Perfecto. Entonces las hipoplasias que son debidas a causas externas pueden ser causas locales o causas sistémicas. Las locales obviamente son aquellas que afectan solamente a la cavidad oral, ¿cierto? Al lugar donde se está formando el diente. En cambio, las sistémicas, el problema está en el cuerpo, ¿cierto? Pero repercute también en la boca. Bien. Entonces, como factores locales, tenemos el trauma, por ejemplo, una caída o alguna extracción o alguna cirugía que se realice en el periodo en que los niños están formando los dientes. A la radiación, hay algunos niños que lamentablemente tienen que tener radioterapia por alguna neoplasia maligna de tipo infantil, por ejemplo, las leucemias, ¿verdad? Y lo más común son las infecciones locales. Ya ustedes vieron la otra vez en un tipo de quiste, que había un quiste que se provocaba, el quiste folicular inflamatorio, que se provocaba en el segundo temporal, perdón, segundo molar temporal, que tenía una lesión apical en la zona de la furca interradicular y que podía provocar un tipo de quiste. ¿Se acuerdan? Bueno, esas lesiones también pueden generar alteraciones en la conformación de los dientes definitivos por causa de los dientes temporales. ¿Ok? Y eso es lo que se va a llamar dientes de Turner. O sea, las hipoplasias locales también se llaman dientes de Turner. ¿Sí? Y se ven lo más frecuente en las infecciones y en los traumas, por ejemplo, en las caídas. Bien. Pero también tenemos factores sistémicos que van a afectar el desarrollo de la matriz, del esmalte y que va a producir hipoplasias. Generalmente estas sistémicas también afectan a mayor cantidad de dientes, ¿cierto? O a un grupo de dientes, depende de cuánto dure el problema. Por ejemplo, podemos tener traumas al nacer, tener una hipoxia durante el parto, y eso va a durar un cierto tiempo. Vamos a tener niños prematuros, pero eso también, las alteraciones de los niños prematuros va a durar un tiempo. Pero podemos tener alteraciones metabólicas, que eso ya vamos a tener hipotiroidismo. Eso dura mucho tiempo en el caso de la mamá o de los niños. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener diferentes alteraciones. Entonces tenemos causas locales, que son los dientes de Turner, causas sistémicas y muchos tipos de causas. ¿Ok? Veamos las hipoplasias focales, que son provocadas por infección, por trauma o por cirugía. Entonces tengo un diente temporal que va a tener una infección apical, como habíamos dicho, y esta infección apical va a generar una hipoplasia en el diente permanente que está abajo, que está erupcionando. Entonces, este diente permanente va a sufrir o se va a llamar lo que comúnmente se llama como diente de Turner, que en el fondo es una hipoplasia focal y va a tener el esmalte alterado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que se pierden ameloblastos o se altera la función de los ameloblastos porque hay una inflamación, ¿cierto? Porque hay una infección y esto va a generar alteraciones en la conformación de la matriz. Puede ser una hipoplasia leve o más grave, ¿cierto? Por eso eso va a depender de la variación clínica que veamos. Y los dientes más afectados son los incisivos y molares. Aquí, por ejemplo, tenemos un dientecito, perdón, se me perdió el curso, ahí está el curso. Vamos a tener estos dientecitos, un segundo, tengo un problema acá de
de conexión. Esperen un segundo. Ahí sí. Entonces aquí tengo un dientecito temporal que claramente está dañado, ¿cierto? Miren, ha perdido casi toda la corona. Entonces eso generalmente puede provocar una inflamación, una infección a nivel radicular. Y fíjense lo cerca que está este premolar. Esto era muy típico, ¿se acuerdan del quiste folicular inflamatorio que vimos en las clases anteriores? Pero en este caso no está formando un quiste, sino que está formando una hipoplasia, es decir, afectando a los ameloblastos que están formando el esmalte en este dientecito. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Un diente con el esmalte dañado. Fíjense que aquí hay un cambio en la forma y en el color. ¿Ok? Entonces, ¿de qué la gravedad depende de la fase en que esté la formación del esmalte y de la intensidad de esta infección o de esta inflamación? Pero ahí está el resultado. Un diente con una hipoplasia. Distinto a lo que es una hipomineralización. ¿Ya? Aquí en la hipoplasia hay una alteración de la matriz. En la hipomineralización, perdón, en la hipoplasia hay una alteración de la matriz y también puede estar acompañada de alteración en la mineralización. Pero la base está en la alteración de la matriz. Diferente a lo que es una hipomineralización, en que solo se afecta la calcificación, la mineralización, y la matriz está bien. Acá también tenemos, fíjense, aquí otro daño mucho mayor en el diente, una hipoplasia de Turner. Aquí también, fíjense, estos dientecitos, mucho daño, porque se afectó la matriz del esmalte. Eso genera una calcificación defectuosa también, un cambio en la forma, un cambio en el de color, etcétera, etcétera. Ya. La hipoplasia generalizada, es decir, aquella que se produce en muchos dientes, ¿sí? También va a depender de causas más generales. Por ejemplo, una causa general puede ser la ingestión de flúor. Un exceso de flúor puede generar fluorosis. Y este exceso de flúor va a afectar a los ameloblastos. ¿Por qué? Porque va a generar una retención de las proteínas amelogeninas. Recuerden ustedes que esta amelogenina era aquella que formaba la matriz del esmalte, pero esta después tenía que salir para dar espacio a la mineralización. Entonces, cuando hay mucho flúor, esta amelogenina se retiene en la matriz, no sale de ahí, que sería lo normal. Entonces, este esmalte va a ser hipomineralizado. ¿Ok? Y eso es causa del flúor que se mete a la matriz del esmalte, alterando la melogenina, manteniéndola en el lugar y afectando la hipomineralización. Entonces, el flúor afecta la conformación de la matriz y la conformación después de la mineralización. Eso es la fluorosis. La fluorosis tiene también, bueno, la fluorosis es una enfermedad particular, ¿cierto? Con todas sus características, que además provoca alteración en el esmalte. Y como fluorosis va a tener una clasificación en leve, donde hay un esmalte moteado solamente, una fluorosis moderada, que las manchas ya se ven como bandas o líneas, una severa, en que ya va a haber fosas, grietas, o una fluorosis grave, donde hay fosas y pigmentaciones y cambios en la forma del diente. ¿Ya? Entonces, hay grados de fluorosis también. Aquí hay imágenes de hipoplasia generalizada, fíjense que están todos los dientecitos alterados, y estas son por causas, por la fluorosis. Fluorosis. El flúor entra en la matriz
y evita que salga la melogenina y eso evita una mineralización adecuada. Otra situación que ocurre son las tetraciclinas. Son los antibióticos ya bastante menos frecuentes porque ya la medicina se dio cuenta de que las tetraciclinas generaban esto, por lo tanto ahora las tetraciclinas están absolutamente contraindicados en las embarazadas y en los niños menores de 8 años, porque hasta los 8 años puede haber formación y calcificación de dientes, ¿ok? Entonces las tetraciclinas están absolutamente contraindicadas. Eso fue frecuente hace años atrás. Años atrás se le daba tetraciclina a las embarazadas y a los niños antes que se dieran la aparición de estos efectos adversos. Una vez que se vio la relación, se dejaron de dar inmediatamente a las embarazadas y a los niños hasta los 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Las tetraciclinas son antibióticos que se dan por alguna infección, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, una infección respiratoria. Entonces, el antibiótico viaja y se deposita en todo el cuerpo, principalmente en los tejidos mineralizados, como el hueso y los dientes. Entonces, tiene mucha relación o, o deseo de unirse, ¿cierto?, al calcio. Entonces se une al calcio de los huesos y al calcio de los dientes. Y resulta que con el tiempo este fármaco que se pegó al calcio sufre una descomposición química. Y esta descomposición química produce tinciones y alteraciones en la formación del esmalte. Entonces, de esa manera, la tetraciclina, que se une a los huesos y a los dientes, provoca alteración en la formación de estos. Los huesos, por suerte, no se ven, ¿cierto? Porque están todos tapados por músculo, en fin, por la piel. Pero los dientecitos sí se ven. Entonces se ven todos los trastornos que pueden ser solamente de cambios de coloración, pero también podrían ser líneas, fosas o alteraciones ya de la forma mucho mayor que lo que se ve acá. Entonces tenemos la fluorosis y las tetraciclinas que se pueden ver clínicamente muy parecidas y están generando hipoplasias generalizadas. Recuerden que tenemos hipoplasias locales, como en el diente de Turner, y ahora estamos viendo las hipoplasias generalizadas. También pueden ser por factores nutricionales, falta de vitamina K, enfermedades exantemáticas o pestes que se producen en la época del embarazo o en los primeros años de los niños, que van a afectar también el desarrollo de los dientes. Fíjense aquí, dientes absolutamente alterados. Y algunas infecciones, aparte de las infecciones dentarias, algunas infecciones sistémicas, como por ejemplo la sífilis que ustedes ya conocieron, la sífilis congénita, es decir, que aquella que es traspasada de la madre al bebé durante el embarazo o durante el parto, puede generar que esta bacteria afecte al desarrollo de los ameloblastos, alterando la formación de la matriz del esmalte y dando una forma de los incisivos muy particular o de las coronas de los molares también muy particular porque parecen globos. Son coronas muy globosas, como infladas. Y los caninos, y los incisivos tienen estas formas así de los bordes incisales como carcomidos, ¿ya? Son los dientes de Hutchinson en la sífilis congénita. Perfecto. Y también otras infecciones como la rubiola, alteraciones en los riñones, alteraciones hormonales como madres con diabéticas o con diabetes gestacional, etcétera, etcétera. Bien, eso era la hipoplasia. Hipoplasias locales,
hipoplasias generalizadas, que también producen hipoplasias en algunos dientecitos en forma focal o en todos los dientes en forma generalizada. Hipoplasia del esmalte. Bien, ahora vamos a pasar a un grupo que son las pérdidas de estructuras dentarias, pero posterior a la erupción, y generalmente se ve en personas mayores, o sea, años después de haber erupcionado. Está la atrición, la abrasión, la erosión, la afracción, la infracción. Todas muy parecidas. ¿Se fijan? Nombres muy parecidos. Aquí un resumen. La atrición es aquel desgaste de los dientes por un contacto diente a diente durante la oclusión. Una oclusión muy fuerte, una masticación muy potente hace que se vayan desgastando la estructura del diente y estos dientes se van desgastando, se van acortando. La abrasión tiene que ver por un agente mecánico pero externo. Por ejemplo, un cepillado muy fuerte va a generar abrasión. Después vamos a ver unas fotos. La erosión también es un desgaste del esmalte, pero provocado por ácidos. Ácidos que no tienen que ver con la placa bacteriana. Por ejemplo, los pacientes que tienen reflujo, es decir, que el ácido gástrico sube por el esófago y llega a la boca. Entonces, esos ácidos tienen contacto con los dientecitos o los vómitos también. Otra es la afracción, distinto a esto de arriba. Afracción, que esto tiene que ver con fuerzas oclusales, igual que la atrición, pero que son no axiales, tienen una forma bastante particular, que hace que se pierda tejido dentario, principalmente a nivel del cuello. Y por último, la infracción, que son fracturas que sufre el esmalte, pero son incompletas. No se pierde el esmalte, pero sí hay fisuras, fracturas incompletas. Esos son los 4 tipos de pérdida de estructura del esmalte que sufre el diente después con el uso, con los años de uso. Entonces, aquí tenemos una atrición, fíjense lo desgastado que está ahí, y solamente por el hecho de morder, una fuerza masticatoria, un contacto oclusal muy fuerte que ha desgastado los dientes hasta ese nivel. ¿Ya? La abrasión están los cepillados muy fuertes del hilo dental o los mondadientes o algunos dentífricos que tienen compuestos muy abrasivos. Entonces, dependiendo de cómo se cepille, fíjese aquí, van teniendo estos problemas principalmente a nivel cervical. Esto es abrasión por cepillado, miren. Otros por el uso de piercing, que juegan con los dientecitos ahí, lo colocan en la lengua y la lengua toca y toca los dientes. Y este por el uso de pipa. Hay un desgaste mantenido. Otro es la erosión por acción de estos ácidos, ¿ya? Que tienen un contacto íntimo con el esmalte y va a ir desgastando. Recuerden que cuando baja la acidez del medio y toma contacto con el esmalte, la pérdida de minerales se aumenta. Entonces vamos teniendo pérdida de esmalte ahí, pérdida del esmalte acá, pérdida en las zonas vestibulares, principalmente en las encías, todo por origen de ácidos no asociados a la placa bacteriana. ¿Ya? Y las fuerzas oclusales no excesivas cuando hay pérdida de dientes o maloclusiones que van teniendo estas pérdidas de la sustancia a nivel cervical. ¿Ya? Eso es la afracción. Y por último, la infracción, que son aquí pérdidas pequeñitas de esmalte que ha tenido algún desgaste. Fíjense, miren ahí, se nota una fractura, pero incompleta. No hay pérdida del esmalte, no se cae, pero sí se ven estas fisuras. Esto es lo que se llama un crack. Perfecto. Esas eran alteraciones de los dientes de acuerdo al uso durante muchos años, ¿ya? Y se ve en personas mayores. Todo lo anterior lo habíamos visto en los niños, en fin, pero ahora lo estamos viendo en las personas mayores. Otra de las alteraciones
dentarias es cuando se afecta el color, simplemente el color. Y estas pueden ser de origen extrínseco y se van a llamar coloraciones, o tinciones intrínsecas y se llaman tinciones, ¿ya? Pero generalmente las llamamos coloraciones extrínsecas o intrínsecas, depende de la noxa. Entonces, si la noxa viene de afuera, que son estas coloraciones, pueden ser por alimentos, café, té, tabaco, la misma clorexidina que en algunas personas se usa varias veces y ya empiezan a tener los dientes teñidos. También pueden ser por tinciones metálicas o por tinciones bacterianas. Ustedes van a ver más adelante que algunos pacientes tienen, a pesar de que tienen buena limpieza, buen aseo, tienen unas manchitas, unas líneas negras o café alrededor de sus dientes. Entonces, esas son provocadas por tinciones bacterianas. Aquí tenemos, fíjense, puede ser tabaco, aquí, ¿verdad? O alimentos, o la placa, fíjense aquí. Todas esas son tinciones. Tinciones por alimentos, café, vino, Coca-Cola. El cigarro es uno de los que más tiñe los dientes, pero también pueden ser por amalgamas y por bacterias, que podría ser acá. ¿Ok? Perfecto. Esta línea de acá es la que les contaba yo, esta de acá. Esta línea de acá, a pesar de tener una buena higiene, se va depositando aquí. Y esto generalmente queda en las zonas retentivas, por debajo de la línea del ecuador del diente. ¿Ok? Esto es es fácil remoción, pero se van pegando con los tiempos. ¿Ok? Aquí arriba también. Y ahí también esto puede ser placa. Perfecto. También tenemos las intrínsecas, es decir, que el diente se tiñe por dentro. Aquí todo estaba teñido por fuera del esmalte. Acá está tejido por dentro del diente. Entonces puede afectar a la dentina o al esmalte. Entonces tenemos causas generales que afectan a varios dientes o locales. ¿Ok? Generales, miren, una gran cantidad de noxas que podemos tener para generar estas tinciones intrínsecas. Por ejemplo, ya habíamos hablado de las tetraciclinas y de la fluorosis, que dijimos que afectaban la estructura de la matriz del esmalte, generando las hipoplasias. Pero estas hipoplasias también se podían producir con cambios de coloración. Entonces, es lo que estamos viendo ahora, cambios de coloración. Pero también podrían ser generadas por alteraciones hepáticas, metabólicas, la misma melogénesis y dentinogénesis imperfecta que ya vimos, también pueden generar cambios en el color. ¿Ya? El envejecimiento de los dientes también va provocando que el diente vaya siendo cada vez más amarillo. Y esto se debe a la aposición de dentina secundaria, que ya en las personas mayores hay un grosor de la dentina mucho mayor, entonces cambia el color del diente. Mientras más dentina tenga, más amarillo se ve. Y si a eso le sumamos también la presencia de dentina terciaria, más amarillo se va a ver el diente con los años. ¿Ya? Y en cuanto a procesos locales, son las necrosis pulpar, que ya vimos que producían unos dientes oscuros, plomos negros, ¿cierto? O la caries también va tiñendo el esmalte y la dentina. Las amalgamas también pueden provocar tinciones internas. Pueden provocar tinciones externas e internas. Los materiales de endodoncia, cuando ya quedan en la raíz, ¿cierto? Muchas veces podrían, bueno, en la raíz no, pero cuando quedan materiales también en la corona, después sufren una degradación los materiales de la gutapercha y podrían generar cambios de color en el diente. Entonces, podemos ver acá cambios en la tinción, fíjense, ¿sí? Esto podría ser por fluorosis. Bien.
O las tetraciclinas, fíjense los cambios intensísimos de color que puede generar la tetraciclina. ¿Sí? En estas personas probablemente fueron largos periodos de tiempo que tomaron los antibióticos y dañaron toda la eh, formación de los dientes. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos locales, como por ejemplo alguna caries o alguna resina. Aquí también tenemos una amalgama, fíjense cómo se va difundiendo a través del esmalte y va afectando. ¿Ok? Aquí tenemos un cambio en la hipomineralización, estas hipoplasias, ¿cierto? Y aquí una necrosis pulpar. Probablemente por algún trauma, este dientecito, como está más adelantado que los otros, sufrió algún trauma con mayor intensidad y tuvo una necrosis pulpar. Y así se ve más oscura. ¿Sí? Perfecto. Esas eran las alteraciones de la coloración. Veamos ahora alteraciones de la erupción. La erupción, y este es el último grupo. Hagamos un resumen, a ver. De las ambientales, hemos visto las hipoplasias, ¿cierto? Que afectan la conformación del esmalte, ¿sí? Y que teníamos locales, hipoplasias focales o generalizadas, y también teníamos causas locales y sistémicas. Esto afecta la matriz, y uno de los más comunes es el diente de Turner, ¿cierto? Donde hay trauma o infecciones. Después teníamos alteraciones post-eruptivas, generalmente en personas mayores, y que se producen por un contacto cruzal muy fuerte, una mordida muy fuerte, o por un cepillado muy extremo, o por ácidos, o porque se produce una fractura incompleta. Entonces teníamos la erosión, la atrición, la abfracción, la abrasión, la infracción. Todas son muy parecidas. A mí me cuesta mucho reconocer una con otra. ¿Ya? Otras son las alteraciones del color, que veíamos que están las coloraciones y las tinciones, dependiendo si la causa del cambio de color es intrínseco o extrínseco. Entonces ahí teníamos todos los cambios ambientales. Y nos faltaba ver el último, que son los cambios en la erupción. Ahí están todos estos, la atrición, la abrasión, la erosión, la fracción, la infracción. Perfecto. Ustedes después lo recuerdan con más calma. Las alteraciones del color, ¿sí? Que algunas de estas alteraciones del color ya eran provocadas por algunas enfermedades que ya conocíamos, ¿cierto? Como la hipoplasia, la melogénesis, en fin. Y por último, nos falta revisar ahora las alteraciones de la erupción, que tiene que ver solamente con la salida del diente, no con la formación. Y puede ser una erupción prematura, una erupción retardada o rechazada, y lo que se llama los dientes impactados, en que hay una erupción nula, digamos, que no se produce. En las anteriores se produce antes, en esta se produce después del periodo normal, pero en los impactados no se produce. Entonces veamos las erupciones prematuras y que ustedes ya conocen, seguramente habían visto, o conocen casos de dientecitos de bebés que nacen con los dientes o que les salen muy luego los dientecitos. Entonces, eso es la dentición prematura y que en el año 50 se determinó esta clasificación. En dientes natales, cuando el niño nace, ya en el parto ya están presentes estos incisivos centrales inferiores. Estos son los más comunes. Generalmente se producen en estos dientecitos, en los incisivos centrales inferiores. ¿Ya? Y se cree que es porque el brote, el germen de estos dientecitos es el que está más cerca de la superficie
que todos los demás dientes. Entonces, cuando el niño nace con dientes ya se llaman dientes natales. Cuando los dientecitos aparecen antes de los 30 días, se llaman dientes neonatales. Neonatales, antes de los 30 días. Y cuando nacen antes de los 3 meses, o sea, perdón, aparecen antes de los 3 meses, se llaman dientes prematuros. Recordemos que los dientecitos primeros que salen precisamente son los incisivos centrales e inferiores, pero deben salir aproximadamente a los 6 meses. Si sale a los 5 no hay problema, si sale a los 7 no hay problema. Pero ya a los 3, eso ya es una dentición, una erupción prematura. Entonces tenemos dientes natales, neonatales y prematuros. Eso es lo que tienen que aprender. Además, estos dientecitos pueden salir maduros, completamente desarrollados, o pueden salir inmaduros, que les falte mineralización, por ejemplo. Pueden salir con algunas manchitas. ¿Ok? Generalmente estos dientecitos, la gente cree que son dientes de más, que son dientes extras, pero no. La gran mayoría no son dientes supernumerarios, no son un diente extra o 2 dientes extra, que después se los van a sacar, por ejemplo, y después los va a recuperar. Va a tener los mismos dientes temporales. No, la verdad es que son dientes de la arcada normal, no son supernumerarios. Por eso, en la medida que se pueda, hay que mantenerlos. ¿Por qué digo en la medida que se pueda? Porque hay dos situaciones. Una, que la madre sufra, ¿cierto?, durante el amamantamiento. No es problema del niño, sino que de la mamá, que al succionar el pezón de la mamita, lo empieza a cortar, a producirle úlceras. Entonces, obviamente que la que va a sufrir ahí las consecuencias es la mamá. Entonces, en ese caso, o se sacan los dientecitos o se hace de alguna manera un desgaste del filo de los dientes, o también se colocan unas férulas de acrílico para proteger, que no estén, para esconder, digamos, ocultar estos bordes de estos dientecitos para que no dañe a la mamá. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, hay tres, perdón. La otra posibilidad es que el mismo bebé se dañe la cara ventral de la lengua, porque pasa la lengua por ahí y estos dientecitos tienen mucho filo y rompe la lengua de los bebés, la cara ventral, la cara de abajo, ¿cierto? Tanto pasar por ahí se forma una úlcera y eso se llama la úlcera de Riga-Fede. Una úlcera, no importa el nombre, se forma una úlcera en la lengua. Es la úlcera de Riga-Fede. ¿Ok? Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es que estos dientecitos tengan movilidad dentaria. Entonces, esta movilidad mueve, mueve, mueve y generalmente provoca una inflamación alrededor y ahí el que va a sufrir es el niño. Va a tener mucho dolor. Entonces, en esos casos, se va a la extracción dentaria o a la colocación de una férula acrílica muy, muy bien pulida, ¿cierto? Porque tiene que quedar suavecita, suavecita, suavecita. Y si no funciona, ya tiene que ir a la extracción solamente. Pero los odontopediatras, que son los que generalmente ven estas alteraciones, tratan de hacer todo lo posible por salvar esos dientes porque les recuerdo que no se van a recuperar hasta que el paciente tenga 6 años y le aparezca el diente definitivo. Perfecto, los dientes prematuros. Los retrasados son aquellos que se demoran en salir, ¿cierto? Hay niños que a los 6 meses no le aparece su dentición, o los inferiores, o no le aparecen los superiores, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una erupción retardada. Eso es más raro, ¿cierto? Y generalmente se produce por enfermedades sistémicas, como por ejemplo, enfermedades donde la mucosa de acá, de los rebordes, inferior o superior, la mucosa
es muy colagenizada o el hueso también es muy denso. Entonces el hueso denso impide que el diente erupcione en el periodo normal y que no salga del huesito, o si sale del hueso, después la mucosa muy colagenizada también impide que el diente salga en la época normal. Igual sale, pero se demora. Perfecto. Y por último están los dientes impactados, que ahí hay un fracaso, obviamente ya no es que salga tarde, sino que definitivamente no sale, ¿cierto? Y generalmente eso se produce porque hay algún obstáculo en la vía de salida, puede haber una lesión ósea, una patología ósea como un odontoma, por ejemplo, o un supernumerario que evita que el diente salga, o que los dientes adopten una posición completamente incompatible con la erupción. Por ejemplo, aquí, este tercer molar está completamente horizontal y además está con su raíz y la corona en sentido vestíbulo lingual, por lo tanto no tiene por dónde salir, ¿cierto? Porque siempre va a chocar con hueso. Aquí este canino está chocando con las raíces de los incisivos y probablemente los esté incluso generando rizálisis, una reabsorción radicular. ¿Ok? Y tenemos problemas generalmente con los terceros molares, que a veces se impactan contra el segundo molar, o a veces ni siquiera tienen espacio para salir, entonces tenemos lo que se llama los dientes impactados. Bien, perfecto. Ahora, cuando un diente tiene una forma, queda retenido, ¿cierto? Y tiene una formación radicular completa, se va a llamar a diente incluido cuando está en el hueso o semi-incluido cuando está a una parte de él aflorando. Si está sin formación radicular completa, se va a llamar diente en evolución intraósea cuando está dentro del hueso o en evolución extraósea que está fuera del hueso, ahí hay un error. Y está finalmente el diente impactado, que es aquel que tiene este obstáculo. Entonces, esta es una clasificación de alteraciones en la erupción. Y ahí hay un diente, fíjense, absolutamente en mal posición, no va a salir nunca. Y esos dientecitos hay que hacer cirugías para extraerlo, en caso de los terceros molares, por ejemplo, porque esos siempre van a dar problemas. O en caso de algunos dientes, por ejemplo, los caninos superiores, cuando tienen problemas de erupción, se hace todo lo posible para llevarlos a plano. Es decir, se hacen cirugías para que el diente empiece a movilizarse y después se les colocan brackets para llevarlo a la posición adecuada. Entonces, dependiendo del diente, que está con una erupción y está incluido, vamos a tener la posibilidad de hacer ortodoncias o llanamente la extracción. Bien, entonces con eso hemos terminado. Hemos terminado. Voy a dejar de grabar.